Ahí estoy compartiendo, no sé si se ve. Sí, ya se ve. Ahí está. Sí, Vale. tienes que pasar la presentación y estamos. Ahí estaría. Ahí está súper. Ya. Gracias, Suerte, Cris. Cristian. Gracias a ustedes y disculpen la demora. Bueno, voy a comenzar con mi presentación. Como saben, este es el primer congreso de la comunidad IA LATAM, la cual tiene entre 3 semanas a un mes, dado que desde principios de julio fue que el grupo empezó a armarse y empezó a crecer súper rápido, como ya han comentado en varias ocasiones. Aquí las chicas organizadoras también, Sebastián y bueno, todos los speakers que han pasado por aquí, han demostrado un gran compromiso por divulgar este conocimiento que es súper valioso, sobre todo hoy en día. Además, cada vez va a cobrar más valor todo lo que tenga que ver con lo que es inteligencia artificial, dado que ya vemos que es algo que llegó para transformar prácticamente toda la, no sé, se está involucrando, integrando en tanto en economía, tanto en trabajo, tanto en educación, salud. Entonces, una tecnología transversal que nos compete a todos, más allá también de nuestra profesión o nuestra especialización, pues como digo, es algo que finalmente se integra eh, cada vez en más partes de nuestra sociedad. Eso como inicio. Comentar que mi presentación trata sobre, o digamos, originalmente trataba sobre Harness Engineering aplicado al Spec Driven Development. Lo que quiere decir esto es cómo aplicar la, digamos, metodología del Harness Engineering para automatizar el proceso de desarrollo de software guiado por especificaciones. Eso quiere decir Spec Driven Development, desarrollo guiado por especificaciones, mientras que Harness Engineering, como digo, trata sobre las prácticas de aplicar un arnés a un agente de inteligencia artificial para guiar a este desde un punto inicial hacia un objetivo. Entonces, estos dos conceptos se, digamos, conectan de la siguiente manera. El Spec Driven Development, como digo, sirve para definir ese punto inicial para el cual un agente, digamos, debe reconocer su contexto, debe reconocer los requerimientos y a través del harness eh, puede, digamos, transformar todo el proceso de implementación en un proceso estructurado y también dividido en pasos, los cuales permiten agregar puntos de control dentro de ese proceso. Entonces, a lo largo, digamos, de la presentación, voy a ir explicando, digamos, cómo ha ido evolucionando el paradigma de trabajo con inteligencia artificial y cómo comenzó primero de una forma más primitiva, pero a lo largo de los últimos años, de la mano de tanto de la evolución de la inteligencia artificial como de la adopción de los humanos por esta tecnología, como digo, han ido evolucionando las prácticas y las formas de trabajo mediante IA. Entonces, como digo, este punto de Harness Engineering aplicado al Spec Driven Development ya es un paradigma de trabajo bien moderno, pero como digo, voy a hacer como un repaso de cómo ha ido evolucionando esta forma de trabajar con IA. Para comenzar, presentarme rápidamente, mi nombre es Cristian Rojas Arredondo, soy ingeniero de software e IA especializado en arquitectura de sistemas. Soy egresado en Ingeniería Informática de la Universidad de Valparaíso de Chile desde el año 2020, con lo cual desde la fecha hasta ahora llevo 6 años trabajando y liderando algunos proyectos de ingeniería de software y a partir de 2023, diría yo,
que estoy trabajando activamente en integrar IA a mis flujos de trabajo, digamos, los míos propios, digamos, propios de mi profesión, pero también integrándolo en sistemas en los cuales algunos he desarrollado o en otros he participado como uno de los desarrolladores. Entonces quiero decir que la IA no solo sirve para, digamos, para el fin o el propósito de nuestras profesiones, sino que también se puede utilizar para automatizar nuestros propios mecanismos de trabajo. No sé si me explico, quizás fui un poco ambiguo, pero como digo, quiero decir que yo como desarrollador de software puedo integrar IA tanto en los mecanismos que yo utilizo para desarrollar software como en los sistemas que yo desarrollo. Creo que así se explica de una forma más clara. ¿Y por qué? Porque finalmente uno de los grandes cambios que trae la inteligencia artificial moderna es la de acelerar la implementación, automatizar procesos, eh, también de la mano de la automatización, el incorporar controles automáticos dentro de los flujos de desarrollo, también la de propagar, digamos, si uno como desarrollador hace un cambio en el código, la inteligencia artificial ayuda a propagar ese cambio a través del código fuente de un proyecto. Entonces, ahora les voy a comentar el origen y evolución hacia la IA moderna, la IA de hoy en día, que nos permite todo esto. Luego les voy a comentar también un desafío que yo creo que ya estamos enfrentando como humanidad y que seguirá, digamos, seguirá creciendo este desafío a lo largo de los siguientes años, y es por ello que como especie humana debiésemos empezar a considerar varias cosas que recién ahora este año quizás se han empezado a plantear de forma más global. Sin ir más lejos, hace 2 o 3 semanas ocurrió el tema este de la gente de OpenAI que se escapó y vulneró el sistema de Hugging Face. Eso muy bien lo han presentado ya otros speakers anteriormente. Entonces no voy a ahondar en el suceso en sí, pero lo que quiero destacar es que ese evento es algo que hace, no sé, hace 6 meses atrás, digamos en enero de 2026, era un evento que aún, eh, digamos, aún seguía siendo en parte como ciencia ficción. No porque no lo esperáramos, sino porque aún la IA no llegaba al punto en el cual ya se encuentra hoy en día, a julio y ya a principios de agosto de 2026. Entonces, como ven, en tan solo 6 meses, algo que hace 6 meses atrás seguía siendo ciencia ficción, hoy ya es algo que ocurre a una escala súper grande. Digamos que trae también problemas de ciberseguridad a nivel global. Entonces son cuestiones que, como digo, no hay que limitarse a pensar en todo esto con lo que ya ha sucedido, sino que también hay que prever un poco hacia dónde va evolucionando la IA y también los problemas que van a llegar cuando la IA alcance nuevos niveles, nuevos puntos en su evolución. Porque, como vimos, es muy riesgoso esperar a que sucedan estos problemas para recién empezar a plantearlos o recién empezar a pensar qué hacer en esas situaciones. Entonces, por ello, hoy les voy a presentar digamos, una visión que tengo yo sobre el problema de que la IA está evolucionando demasiado rápido, más rápido de lo que los humanos la adoptamos, eh, y cómo eso también puede afectar en un futuro próximo, pero que también
si no tomamos, digamos, medidas, ese problema va a ir amplificándose y, sinceramente, no puedo prever cuál sea el desenlace, dado que, como digo, en los últimos años la inteligencia artificial ha avanzado a un ritmo exponencial, más rápido del que se preveía. Entonces, para abordar ese problema de adopción, perdón, voy a presentar una propuesta de cómo integrar la inteligencia artificial dentro de una organización. Es una propuesta, digamos, bien simple, no tan profunda desde el punto de vista técnico, porque también muchos colegas, speakers anteriores ya han dado cátedra de ciberseguridad, de controles, de protocolos, etc. Entonces, más allá de explicar un protocolo de seguridad, lo que quiero transmitir es una forma de colaborar y de organizar el trabajo en una forma híbrida, que se componga tanto de trabajo humano con trabajo de inteligencia artificial. Como digo, el objetivo es presentar una propuesta para optimizar y integrar la inteligencia artificial dentro de una organización, más allá, insisto, de los desafíos de ciberseguridad que esto trae, porque, como digo, muy bien ya lo han explicado en muchas presentaciones anteriores. Luego de explicar esa propuesta de cómo integrar inteligencia artificial en una organización, también voy a hacer, digamos, un pequeño repaso por distintos paradigmas de trabajo con inteligencia artificial. Comenzando con el prompt engineering, avanzando al context engineering, harness engineering, loop engineering y finalmente graph engineering, que viene a ser un paradigma que está recién estableciéndose. Muchos ya habrán visto en LinkedIn o en otras redes que es como el tema del momento. Entonces igual me pareció importante integrarlo dentro de la presentación. Y luego de ese, digamos, repaso, voy a proceder con una pequeña demostración de cómo yo utilizo el harness y el spec driven en un proyecto real que va a ser el que voy a mostrar en la demostración, que es TTS Sidecar, el proyecto que he estado desarrollando. También comentar que este proyecto tiene, digamos, un mes de vida, ya que lo inicié en parte inspirado en el trabajo de algunos otros miembros integrantes de la comunidad y ALATAM. En esta comunidad, como hemos comentado anteriormente, tiene aproximadamente un mes de vida y, sin embargo, en ese mes, digamos que la actividad dentro de la comunidad no ha parado desde el día 1. Desde el día 1 o desde la primera semana se han visto varios integrantes presentando sus proyectos, sus ideas, haciendo consultas. Entonces, ha sido una comunidad bien activa, la cual, como digo, me ha servido en parte de inspiración también para el proyecto que les voy a presentar. Y finalizar con conclusiones y una pequeña sección de preguntas. Entonces, ya entrando en la presentación, como introducción a esta, voy a comentarles acerca del origen y evolución hacia la IA moderna, la IA que vemos hoy en día, la cual estudiamos, digamos, la cual estamos estudiando hoy en día. No nació ni hace 10 años ni hace 20, tiene un origen, la verdad, bastante anterior a esto, y me parece que es importante mencionarlo. Entonces vamos a comenzar con esta pequeña timeline, en donde quiero comentarles que el inicio de la concepción de la idea de inteligencia artificial en una máquina viene desde 1949 y 1950, donde
presentaron distintas publicaciones en distintos formatos, uno por el reconocido científico Alan Turing, en donde proponían la idea de que una máquina fuese capaz de primero comprender el lenguaje natural humano. De ahí viene también el origen del NLP, que es Natural Language Processing, también una de las bases de la inteligencia artificial. Entonces, en estos 2 años, por un lado, Alan Turing proponía la pregunta de ¿una máquina puede pensar? Y para ello, digamos, propuso un experimento súper interesante en el cual, digamos, la pregunta que él hacía era, ¿puedo conversar con una máquina sin saber que esta es una máquina? Entonces, esa fue una pregunta que fundó, digamos, este pensamiento de una máquina, como digo, por un lado entendiendo el lenguaje humano y por otro, digamos, camuflándose, no es la palabra exacta, pero digamos, representando a una persona humana sin que el observador externo lo sepa. Entonces, como digo, quizás hoy en día, en el año 2026, ya hablar de una máquina, de conversar con una máquina, dado todo lo que hemos visto en los últimos años, ya no es sorprendente. Aún sigue siéndolo, por cierto, pero ya no es algo, como comentaba, ya no es ciencia ficción, es algo que uno abre ChatGPT, Cloud o cualquiera de las IAs ya disponibles y es algo súper natural. Pero en esos entonces, en 1950, como digo, 1949, claramente era un pensamiento súper adelantado a su época. Entonces, desde ese entonces, como digo, fue el origen, por un lado, del procesamiento del lenguaje natural. También hubo otra propuesta en 1949 que proponía que una máquina fuese capaz de traducir 2 idiomas de manera sintáctica, o sea, leyendo un texto en un idioma A, traducirlo a un idioma B, en su propia sintaxis de estos 2 idiomas. Entonces, nuevamente, es algo que hoy en día hablar de traducción entre idiomas es bastante natural, pero en ese entonces, como digo, era algo bien avanzado a su época y, como digo, también fue uno de los pensamientos que dio origen al procesamiento del lenguaje natural. Entre 1950 y el siguiente punto que quise poner acá en la presentación, el año 2017, ocurrieron varios avances, varias propuestas y varias formas en que fue evolucionando este campo del procesamiento del lenguaje natural. Sin embargo, hasta el año 2017, todo ese campo fue siempre muy hiper especializado. O sea, había que ser científico de datos, había que ser, había que ser, como digo, muy especializado para, primero, conocer todos estos temas y segundo, para poder aplicarlos, porque todas esas herramientas que ya habían existido antes del 2017 eran mucho más primitivas de lo que vemos hoy en día. Entonces, digamos, todas las herramientas anteriores al año 2017, y ahora voy a comentar qué ocurre el año 2017, pero todas las herramientas o las metodologías que existían de procesamiento de lenguaje natural y demás eran bastante primitivas, tenían casos de uso bien específicos, pero en el año 2017 un grupo de científicos que trabajaban en aquel entonces en Google publicó una investigación, un paper, el cual ellos llamaron Attention is all you need. Muchos probablemente también lo conozcan porque este paper lo que vino a presentar fue una nueva forma de procesar el lenguaje natural humano, precisamente, y en base a este paper y a esta investigación dio origen
a las arquitecturas de Transformers, las cuales son el modelo base o la arquitectura base, más bien dicho, de los modelos de inteligencia artificial que conocemos hoy en día, como GPT, como Opus, como todos básicamente los que conocemos. Todos vienen desde esa arquitectura, desde la arquitectura de Transformers. Obviamente esa arquitectura también ha ido evolucionando. Hoy en día, digamos, una de las arquitecturas más modernas vendrían a ser la Mixture of Experts, o MOE. Este tipo de arquitectura también está basado en los Transformers, pero digamos que optimiza el tiempo de inferencia o de generación de una respuesta, porque digamos, mientras la arquitectura de Transformer ocupa toda su capacidad, digamos, toda su red neuronal para generar una respuesta, las arquitecturas de Mixture of Experts proponen que ciertas subredes de una red neuronal se encarguen de generar la respuesta, entonces reducen digamos, la necesidad de cómputo de una forma bastante considerable. Entonces, como digo, a partir del año 2017 ya se generó, digamos, digamos, el estado del arte para todos los modelos de inteligencia artificial que han sido desarrollados a partir de ahí en adelante. Y luego, en el año 2022, a finales del año 2022, concretamente creo que en noviembre o diciembre, fue que se lanzó públicamente la aplicación ChatGPT, que probablemente también todos o la gran mayoría conozca. ChatGPT fue lanzado de forma pública y inicialmente de manera gratuita con el modelo GPT 3.5. Este modelo era para, digamos, para aquel entonces era relativamente bueno. Todavía tenía como varias cositas que fallaban en cosas simples, pero como digo, ya era un nivel mucho más sofisticado de lo que existía desde 2016 hacia atrás. Entonces, eh, además, marqué este como un hito importante dentro de esta cronología, porque al lanzarse ChatGPT de manera pública y gratuita, la IA dejó de ser, digamos, el concepto IA dejó de ser eh, algo que pertenecía a un campo hiper especializado y empezó a ser visible y accesible, digamos, de forma, bueno, sin ir más lejos, global. ChatGPT es la aplicación más utilizada globalmente desde sus inicios prácticamente, ha sido la más utilizada. Y por supuesto esto trajo mucha visibilidad a lo que es la tecnología de inteligencia artificial. También trajo mucho más interés en invertir dinero en lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial. Eh, y también acercó este concepto, digamos, lo bajó de este concepto abstracto e hiper especializado y lo convirtió en algo que uno sin nada de conocimiento previo, ni en tecnología, ni en inteligencia artificial, eh, podía interactuar con una IA a través de un simple chat, como es, por ejemplo, un WhatsApp, como es cualquier tipo de aplicación de mensajería. Entonces, como digo, para mí ese fue uno de los eventos más importantes en la cronología de la evolución de la inteligencia artificial, porque, como digo, acercó esta tecnología a, digamos, a todo tipo de profesionales e incluso no profesionales, ya que la IA se puede utilizar en tareas cotidianas, en estudios, etc. Y hoy en día, año 2026, la capacidad de los modelos de IA crece exponencialmente. Ya ese modelo GPT 3.5 que fue publicado en 2022 junto a ChatGPT, ya no ni siquiera registra en el mapa de las IAs que se usa hoy en día, quedó súper obsoleto. Y también algo importante a destacar
es que a partir del año 2022 hasta la fecha, como digo, ChatGPT y OpenAI fueron, digamos, las empresas más potentes, digamos, detrás de esta tecnología, desde el punto de vista de la visibilidad, me refiero. Pero, dada toda esa visibilidad y todo el interés creciente en esta tecnología, a partir de ese año en adelante, han sido creados distintas empresas, distintos laboratorios de inteligencia artificial, tanto en Estados Unidos como en China, en Europa, y hoy en día ya hay digamos, un mercado donde hay múltiples actores, múltiples empresas y múltiples opciones. Ya no es una hegemonía de ChatGPT, sino que ya hay, como digo, una competencia de libre mercado en torno a esta tecnología. Ahora, el desafío principal, que es, digamos, el centro, digamos, de la exposición, es que la IA ha ido evolucionando más rápido de lo que los humanos la hemos ido adoptando. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Es que la IA no va a parar de evolucionar. Y ya hemos visto que cada paso en su evolución es más rápido, primero, de lo que esperábamos, y segundo, también hay dos cuestiones que convergen en la velocidad a la que va evolucionando la IA, que es, por un lado, la capacidad, obviamente, que ya ha alcanzado hoy en día, y por otro lado, es que cada nuevo paso que da la IA es utilizado precisamente para desarrollar el siguiente paso. Entonces, cada paso suma, digámoslo en forma simple, suma inteligencia a los modelos, y con ese nuevo nivel de inteligencia es que se desarrolla el siguiente. Entonces, eso provoca una aceleración en la evolución de la IA, porque cada paso va a ser más rápido que el paso anterior. Eso ya lo hemos visto en el último año, sobre todo, cuando ya hemos visto los modelos frontera, tipo Mitos, tipo, bueno, ahora GPT-Sol. Pero por otro lado también es que ya esta evolución no depende únicamente de la capacidad pura del modelo, sino también de todo el harness, precisamente, que se utiliza para el desarrollo de los siguientes modelos, y también para, digamos, la estructura en la cadena de pensamiento de los modelos. ¿Por qué lo comento? Porque un ejemplo bien representativo, que es bastante también actual y moderno, es el modelo Ornit 9B. También hay una versión de 35 billones de parámetros, el cual es, digamos, un modelo insignia para digamos, para este pensamiento agéntico evolutivo dentro de los mismos modelos, porque este modelo, el Ornit 9B y el 35B, además de, como digo, de su capacidad pura como modelo, en su misma cadena de pensamiento que él va generando mientras procesa un prompt, por ejemplo, él va anotando dentro de su propia cadena de pensamiento los errores o aciertos que haya cometido en los pasos anteriores. Entonces, ¿eso qué le permite al modelo? Le permite autoguiarse hacia, digamos, la resolución de una tarea, pero evitando cometer errores que ya por experiencia sabe y ha, digamos, registrado dentro de su cadena de pensamiento. Sabe que no es el camino correcto, y a su vez, cuando identifica aciertos, también sabe cuál es la alternativa correcta, y eso queda, digamos, dentro de su memoria a corto plazo, dentro de su misma cadena de pensamiento.
Y sobre eso también, bueno, se pueden implementar más harness, más herramientas, más memoria. Como digo, aquí lo que estoy comentando es únicamente la capacidad pura del modelo dentro de su forma de procesar. Pero sobre el modelo también se puede construir un harness con memoria, con herramientas, etc. Entonces, como vemos, ya cada vez hay más estrategias para que los modelos vayan evolucionando, tanto de forma autónoma como mediante reinforcement learning o aprendizaje por refuerzo, guiado por humanos. Hay un montón de estrategias, como digo. Entonces los modelos siguen evolucionando, se siguen desarrollando más estrategias para que esto siga evolucionando, pero a nivel de adopción, como digo, estamos bastante al debe y por lo tanto, por un lado no estamos aprovechando el potencial de esta tecnología y por otro lado es que también nos vamos a quedar atrás respecto a la evolución de la misma. Entonces, aquí les traigo un gráfico que más o menos representa la curva de adopción de la inteligencia artificial separada en 5, digamos, etapas. Entonces, estas etapas lo que representan es, digamos, el volumen, digamos, no es el volumen la palabra exacta, la proporción, perdón, esa era la palabra, la proporción de cuántas personas ya han adoptado o están por adoptar la inteligencia artificial como una herramienta, digamos, ya cotidiana prácticamente. Entonces vemos que en esta gráfica, desde el año 2017 hacia atrás, antes del año 2017, como comentaba, quienes ya conocían y utilizaban esta tecnología eran científicos o ingenieros muy especializados, porque, por ejemplo, sin ir más lejos, en las universidades donde se enseña, o en los institutos, etcétera, en las academias donde se enseñaba ingeniería informática, por dar un ejemplo, la inteligencia artificial, perdón, no ni siquiera pertenecía a una malla, digamos, tradicional. Entonces, hasta antes del año 2017, de ahí hacia atrás, uno podía, por ejemplo, estudiar ingeniería informática o alguna otra ingeniería relacionada. Y como digo, la inteligencia artificial ni siquiera aparecía como dentro de una malla. Era como un concepto que existía, como que era experimental, pero no era algo, como digo, que ya fuera parte como del estado del arte o de lo que se enseñaba incluso en universidades. Entonces, desde el año 2017 hacia atrás, como digo, quienes conocían la IA eran expertos hiper especializados en distintas áreas, pero era, como digo, algo que no era cercano ni siquiera a las mallas curriculares de una universidad. Desde el año 2017 al año 2022, este tramo lo represento porque, como digo, entre el año 2017, que fue cuando, digamos, fue el origen de las arquitecturas de Transformer, hasta el año 2022, que es cuando se publica ChatGPT, ya dentro de la comunidad académica, aquí ya sí entraron las universidades y demás, luego de, como digo, de la publicación que dio origen a la arquitectura de Transformers, ya sí empezaron los académicos más especializados también, pero ya, como digo, ya se había acercado a las universidades y a la comunidad académica. Ya empezaron a investigar sobre estos modelos que para la fecha todavía eran bien novedosos, bien poco conocidos también, poco documentados, había poca investigación, poco paper sobre estos temas. A mí concretamente en el año 2020 me tocó hacer mi trabajo de título que trataba sobre Machine Learning, metaheurística y Fine Tuning de metaheurística. Entonces, para ese trabajo
me tocó investigar papers, me tocó buscar investigaciones en distintas páginas académicas o sitios académicos, y me tocó también harto tener que investigar papers que estaban, por ejemplo, en chino, claro, en indio, y en distintos lenguajes, porque como digo, la investigación todavía era muy, muy escasa y no ocurría en otros países, en otras regiones. Entonces, para acceder a ese conocimiento, como digo, aún había una barrera importante idiomática. Pero a partir ya del año 2022 en adelante, al ya salir ChatGPT y, como digo, haberse vuelto una tecnología visible para todos y también que despertó mucho interés, tanto económico como académico, ya empezó, digamos, la adopción de manera general por el público, que en esta gráfica es, digamos, denominado como la mayoría temprana en este proceso de adopción. ¿Por qué? Porque en este punto ya como digo, esta tecnología se acercó a todos, se empezó a realizar investigación de manera global, digamos, empezaron a salir papers ya en inglés, en español, en todos los idiomas, entonces, como digo, bajó mucho las barreras de investigar y de conocer y de utilizar esta tecnología. Luego de la etapa actual, como dice acá el gráfico, entre el año 2023 en adelante, la adopción no ha parado de crecer y probablemente siga creciendo. Aún no hemos llegado, digamos, al máximo de esta adopción en esta curva. En algún momento ya vamos a alcanzar ese máximo, que ya la tecnología va a haber sido adoptada por la mayoría, pero aún van a haber tanto organizaciones como personas naturales que aún no hayan adoptado esta tecnología. En el gráfico se denomina a este grupo como el grupo de los conservadores, que son más resistentes a este cambio y a esta tecnología. Y finalmente está el último grupo, que son los escépticos, que nuevamente son los más resistentes a la adopción de esta tecnología. Entonces, lo que quiero representar, digamos, con este gráfico es que todavía aún nos queda margen de crecimiento en cuanto a adopción de la tecnología, aún nos queda margen de crecimiento, pero en algún punto ese crecimiento, digamos, va a empezar obviamente a decaer en el tiempo. Y ahora voy a pasar a esta nueva representación, pero que viene a complementar la anterior. El problema que yo les comentaba, el desafío que estamos enfrentando es que la inteligencia artificial está evolucionando a un ritmo acelerado, y la aceleración quiere decir que cada paso es más rápido que el anterior. Entonces, esto, si uno lo graficara, esta línea azul, no estoy seguro si se ve mi mouse, pero la línea azul representa la capacidad exponencial de seguir creciendo de la IA por los distintos factores que les comenté anteriormente. Por un lado, que la capacidad de la IA ya es muy alta y cada paso ayuda al paso siguiente. Por otro lado, el tema del harness, que, como decía, implica darle una estructura tanto a la cadena de pensamiento de un modelo como a las capacidades agénticas del entorno donde se ejecuta ese modelo. El harness tiene como distintas interpretaciones de qué es un harness, pero de manera general, como digo, vendría a ser una estrategia para transformar un proceso, digamos, no determinista en un proceso determinista. Pero, ojo aquí, estoy hablando del proceso, no del resultado. El proceso se puede hacer determinista, el resultado no, porque los modelos
no son deterministas. Entonces, uno le puede preguntar, por ejemplo, la misma pregunta 2 o 3 veces a un modelo y te va a variar la respuesta. Incluso en algún intento puede que te responda algo nada que ver y se equivoque. Y eso viene, digamos, del no determinismo en el proceso de inferencia y demás. Pero lo que sí puede volverse determinista es el proceso en el cual digamos, se ajusta toda la cadena de pensamiento de un modelo, tanto a nivel de inferencia como a nivel de acciones que éste haga. Como digo, el harness puede aplicarse de distintas formas. Entonces, en esta gráfica, lo que representa esta gráfica es que los modelos van a seguir evolucionando con una curva exponencial, mientras que los humanos vamos a seguir adoptando esta tecnología, pero de una forma lineal. No va a empezar a crecer como que cada vez vamos a adoptarla más y más, porque como digo, en algún punto vamos a llegar al límite y hasta ahí llegamos, ya no va a haber más adopción de nuestra parte, pero sin embargo, la IA va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. Entonces, pasando a la siguiente sección, lo que voy a proponer, como comentaba en un principio, es como una forma de acelerar este proceso de adopción para que tengamos, digamos, o para que vayamos adoptando y creciendo lo más cercano a la capacidad que va creciendo la IA, para que no nos vayamos alejando tan rápido. Entonces, como digo, el desafío es que nosotros como humanos sigamos evolucionando junto a la IA y no dejemos que se nos escape la IA de las manos, que evolucione sin saber qué va a pasar y esperar, digamos, sin un plan claro o una medida para controlar esa evolución. Entonces, ahora una siguiente sección va a ser sobre comentar una estrategia para integrar la IA dentro de organizaciones, y la sección 4 va a ser ya más cómo se integra la IA en el trabajo diario de cada uno de los integrantes de esta organización. Entonces ahora vamos a proceder con la siguiente. En esta sección lo que voy a presentar, como digo, es una propuesta de cómo integrar la IA en una organización. Entonces vamos a comenzar desde una organización jerárquica clásica, la cual, como todos conocerán, está representada por este árbol, donde cada nivel superior, digamos, es responsable y dirige a los niveles inferiores. Entonces hay un nivel 0 que vendría a ser la persona que tiene la visión, propósito y toma las decisiones estratégicas de una organización, y esta visión, propósito y decisiones estratégicas las transmite luego al siguiente nivel de coordinación de la organización, y ahí también nuevamente hay altos cargos de directivos y demás. Luego el siguiente nivel, el nivel 2, vendrían a ser ya los que están más cercanos a la ejecución de la estrategia de la organización, y el nivel 3, en este caso, nuevamente es un nivel más específico que tiene también un alcance más reducido cada uno de esos trabajadores de esta jerarquía. Entonces, ahora una estrategia moderna, dado digamos, el tiempo, la era en la que nos estamos introduciendo junto a la IA, lo que propongo es que el trabajo que inicialmente era obviamente ejecutado únicamente por humanos, ahora debe hibridarse esa estrategia de dirección. Ojo aquí también, para que no se malentienda, no estoy diciendo que estos agentes, por ejemplo en el nivel 1, los agentes de coordinación, sean autónomos. En ningún caso estoy diciendo que la dirección de una organización se dirija de manera autónoma por un agente.
pero sí hay tareas, hay múltiples formas de automatizar procesos y distintas responsabilidades de coordinación de una organización que sí pueden ser realizados por un agente, siempre con supervisión, siempre con el human in the loop, pero como digo, esa coordinación puede ser optimizada también con asistencia de agentes de inteligencia artificial. Y bueno, básicamente los niveles siguientes es un poco más de lo mismo, es de combinar el trabajo humano con el trabajo de agentes. ¿Y por qué o qué beneficio, digamos, tiene esta jerarquía híbrida? Bueno, en el enfoque tradicional, en una jerarquía clásica humana, los procesos, digamos, de coordinación generalmente son manuales, son lentos. Hay muchas ocasiones donde la coordinación, digamos, no sucede de manera coordinada, precisamente, porque las decisiones no necesariamente se transmiten o se propagan dentro de una organización de forma ordenada y de forma íntegra, porque hay ocasiones donde una decisión, por ejemplo, se transmite a un líder, pero este líder o la organización tiene varios líderes, pero se transmite a un solo líder y no se transmite a todos los líderes. Entonces eso produce que haya una divergencia en la estrategia, digamos, común de la organización. Entonces, por ejemplo, un líder de segundo nivel puede tomar decisiones no informado de una decisión que fue, digamos, decidida por el nivel superior. Entonces, a lo que voy es que la capacidad de dirección tiene problemas de coordinación. También, como decía, un problema son las decisiones sesgadas. Y aquí, ¿a qué me refiero con sesgo? Me refiero a lo que comentaba recién, de que no siempre se transmiten las direcciones a todos los líderes. Y todos esos líderes no siempre lo transmiten a todos los del siguiente nivel de la jerarquía. Y otro problema que tiene el enfoque de jerarquía clásica es la escalabilidad limitada, porque obviamente para añadir más nodos en esta jerarquía, para añadir más nodos que vendrían a ser trabajadores humanos, obviamente hay que, bueno, todo el proceso que significa contratar a una persona, elegirle un equipo, los sueldos, etcétera, todo lo que involucra contratar y, digamos, expandir esta capacidad de trabajo. En cambio, en esta jerarquía híbrida, como bien saben, se pueden crear agentes mediante herramientas de IA, se pueden crear agentes con un archivo en texto plano, que en la demostración igual les voy a mostrar. Con un archivo en texto plano, uno escribe un par de líneas, le dice en el documento, necesito un agente especialista en marketing, por decir algo, y necesito que este especialista en marketing investigue el mercado, investigue las opciones similares a mi aplicación, etcétera. Y ahí con un par de instrucciones ya se automatiza una tarea y esto puede escalar. O sea, aquí estoy dando un ejemplo de automatizar una tarea, pero básicamente todas las tareas mecánicas que normalmente haría un humano, básicamente cualquiera se puede automatizar mediante IA. Entonces, es mucho más escalable este modelo porque, como digo, para aumentar la capacidad de trabajo y de producción, ya no depende de todo el proceso que implica la contratación de una persona humana, sino que se necesitan personas que sepan orquestar agentes de IA. Eso también es importante y lo voy a destacar para que también no se malinterprete. Como ven, aquí cada agente de IA tiene un humano
digamos, en su nivel anterior tiene un humano que lo dirige, que toma las decisiones, que controla. En ningún caso, como decía, los agentes van a tomar el control y la decisión de toda una rama de este trabajo. Siempre va a haber un humano que lo va a estar guiando. Pero ese humano, por supuesto, debe saber cómo dirigir a una IA y cómo aprovecharla, cómo integrarla en su flujo de trabajo, cómo integrarla en la coordinación de la empresa. Entonces, esta estrategia híbrida funciona siempre y cuando, como digo, los humanos que componen la jerarquía sepan orquestar a los agentes para que los agentes no tomen el control por su cuenta y, como digo, siempre haya una visión humana, una decisión humana que sea la que guía todo el proceso de producción o en realidad de cualquier tipo de tarea que tenga esta organización. Decisiones guiadas. Y para finalizar con esta sección, algo que también creo que no lo anoté acá, que permite esta jerarquía. Como comentaba, el problema de la jerarquía humana es que de repente en el nivel 0 se toma una decisión y esa decisión del nivel 0 se transmite a la primera persona del nivel 1, pero no al del nivel 2 y al del nivel 3. Entonces, en cambio, en una jerarquía automatizada con IA, todas las decisiones pueden transmitirse a toda la jerarquía completa. ¿Por qué? Porque los agentes de IA hay mecanismos para que, digamos, compartan una fuente de información tanto de manera localizada, por ejemplo, entre un conjunto de agentes que compartan un mismo contexto, como a nivel ya estructural, completo. Puede haber un contexto compartido para toda la jerarquía. Entonces, esto permite que cada decisión que se tome en los niveles superiores, al transmitirse a este contexto compartido, como digo, se propaga a través de toda una organización y de los distintos niveles jerárquicos de manera inmediata, porque van a ser los agentes de IA los que van a recibir esa información, además de, obviamente, de los mecanismos tradicionales, las reuniones, los correos, etc. Como digo, esto no viene a reemplazar la jerarquía o la organización actual, sino que viene a complementarla con agentes de IA, para que todos esos procesos manuales ya no sean manuales y sean dirigidos por un humano, pero sean ejecutados por un agente de una forma determinada y con un proceso repetible, auditable, etc. Entonces ahora, dicho eso, ya digamos, hecha esta propuesta, ahora lo que voy a compartir es cómo cada uno de estos humanos puede utilizar la IA para distintos propósitos. Entonces voy a comentarles ahora los paradigmas de trabajo con IA que han ido surgiendo, yo creo que desde antes de ChatGPT hacia atrás. Como digo, la IA como concepto tiene como 70 y tantos años ya. Entonces, la IA, como digo, no nació en ChatGPT, no nació en el año 2022, pero sí a partir del año 2022 empezó obviamente a ser adoptada por mucha más gente, empezó a tener muchos más casos de uso y por lo tanto las formas de utilizar la IA también empezaron a crecer, empezaron a haber nuevas formas de utilizar la IA y con ello y también con el paso de los años esas formas han ido evolucionando también. Entonces ahora voy a comentar algunas de estas formas en una, digamos, en una progresión que considero que es bastante coherente, que es cómo empezamos desde el prompt, digamos, las primeras interacciones con IA,
eran mediante un prompt sencillo que uno le pedía, léeme este archivo o explícame este tema. Entonces esa era una interacción bien puntual que no tenía ninguna estructura y que uno, digamos, delegaba todo el proceso de cómo responderme a mi pregunta, se lo delegaba a la IA. Uno hacía la pregunta nomás y que la IA resolviera el eh, cómo responder a esa pregunta. Entonces, ahora como digo, voy a pasar a la siguiente diapositiva donde voy a comentar cómo ha ido evolucionando esa interacción humano e IA. Entonces, la primera, digamos, el primer paradigma era el que les estaba comentando, el simplemente enviarle un prompt sin ninguna estructura, sin ningún requerimiento a la IA y que fuera la IA la que resolviera el cómo responder a este prompt. Entonces, el primer paradigma que voy a mencionar es el prompt engineering, el cual, digamos, propuso que los prompts también debiesen ser estructurados, que debiesen tener secciones que facilitaran el razonamiento o guiaran, más que facilitaran, guiaran el razonamiento del modelo, que ya no es como te hago la pregunta y tú resuelves cómo responder. Es te hago la pregunta, pero también te doy una estructura de lo que yo quiero que tú analices y también de lo que yo quiero que tú me respondas. Quiero que me respondas con esta estructura, quiero que, no sé, pues que primero investigues en esta página web, en este link, todo eso, como digo, uno ya le daba a la IA en el prompt engineering, ya le daba a la IA un proceso narrado, digamos, de pasos, de requerimientos y con una estructura. Pero eso seguía siendo un prompt, seguía siendo una caja de texto, digamos, un bloque de texto con instrucciones, pero su aplicación no iba más allá de resolver un prompt, una interacción con la IA. Entonces, luego, cuando ya, digamos, la IA empezó, digamos, salió de ChatGPT y empezó a entrar en los editores de código con GitHub Copilot y entre otros más, ahora ya hay un montón de opciones. GitHub Copilot fue una de las primeras, pero cuando ya los ingenieros de software principalmente vieron que podían utilizar la IA dentro de repositorios de código y estos repositorios de código compuestos por cientos, miles de archivos, si por ejemplo uno como ingeniero ahí le daba la instrucción de necesito, no sé, pues necesito implementar cierta funcionalidad. Si uno no le daba un contexto acotado a la IA no sabía dónde buscar, entonces su estrategia era voy a buscar en todo el repositorio y voy a inferir lo que me está tratando de pedir el prompt, digamos, y obviamente eso era bastante ineficiente, consumía token, consumía tiempo y digamos, ensuciaba un poco el contexto porque consultaba cuestiones que no eran relevantes para la tarea que le estaba solicitando el prompt. Entonces, cuando, digamos, los ingenieros o quienes utilizaran estas herramientas se dieron cuenta de que no era eficiente como mandarlo a la batalla y tú decides dónde está la información, nació el concepto de Context Engineering, que es yo, además del prompt, de darle una estructura de razonamiento, de pasos, también le voy a otorgar ya definido ciertos documentos donde investigar, cierta memoria o ciertas reglas, para que, como digo, este agente de IA ya tuviera un contexto mucho más acotado y por lo tanto tuviera menos alucinaciones, por lo tanto generara respuestas más precisas y demás. Entonces, aún así, en este punto de Context Engineering, digamos, la capacidad del Context Engineering estaba limitado todavía a un prompt. Digamos, yo le mando un prompt a la IA
le doy el contexto, le digo, mira, quiero que resuelvas este prompt considerando estos 3 archivos, por ejemplo. Ahí yo ya le di un contexto acotado, le dije, revisa esos 3 archivos, y en el prompt le indico qué debo hacer con esos 3 archivos. Pero esto sigue siendo, o seguía quedando un poquito corto respecto a tareas de ingeniería de software, que obviamente están compuestas por muchos más pasos, por procesos más largos de diseño, de implementación, de testing y demás. Entonces, con el Context Engineering todavía como concepto quedaba un poquito corto para la ingeniería de software. Entonces, que como digo, la ingeniería de software define procesos, etapas, etcétera. Entonces, a partir del Context Engineering, el siguiente, digamos, el siguiente paradigma fue el Harness Engineering. También quiero comentar que todos estos paradigmas se construyen en base al anterior. Entonces no son diferentes, no son diferentes formas de trabajar, sino que, como he venido comentando, es que cada uno de estos paradigmas aumenta el alcance del trabajo autónomo que puede hacer el agente de IA. Entonces, digamos, sintetizando la información anterior, en el prompt engineering la autonomía del agente era responder el prompt. En el context engineering ya era responder el prompt, pero ya había un contexto más acotado que le daba también más autonomía a la gente dentro de ese contexto acotado. Pero al ser un contexto acotado, como digo, esa autonomía no se desalineaba tan fácilmente del trabajo, porque como digo, no se ponía a investigar información irrelevante para la tarea, sino que iba directo a obtener la información necesaria. Pero como digo, aún era para resolver un prompt, una tarea, no quedaba corto en lo que es ingeniería de software. El siguiente paso, como digo, en esta evolución de los paradigmas fue el Harness Engineering, en donde, digamos, tomo lo que se aprendió de Context Engineering, tomo lo que se aprendió de Prompt Engineering y construyo un proceso dividido en pasos, y cada uno de estos pasos aplica tanto las técnicas de Context Engineering como de Prompt Engineering. En diseño, ya. Entonces, en el Harness, como digo, lo que permite es utilizar el Context Engineering en un proceso más largo, compuesto por varios pasos, que permiten, por ejemplo, modelar un proceso de desarrollo de software compuesto por etapas de diseño, implementación, testing, etc. En el siguiente nivel, que es también ya algo bien reciente, el Loop Engineering tendrá 3 meses de haber nacido como concepto, desde que el creador de Cloud Code lo mencionó, el creador de Open Cloud lo mencionó. Ahí empezó a nacer como este nuevo concepto. Y en el Loop Engineering lo que hace es básicamente tomarlo del Harness Engineering y, digamos, darle una continuidad cíclica. Entonces, en el Harness Engineering, como decía, se modela un proceso por etapas, y en el Loop Engineering lo que permite es que ese proceso pueda ser iterable de manera automática. Eso es el Loop Engineering. Es, como digo, tomar todo un proceso definido por un harness, pero darle un paso de inicio y de fin que permita una continuidad cíclica. Y en digamos, el último paradigma, el actual, el que está recién saliendo en realidad, es el Graph Engineering, que propone modelar todo ese proceso como un grafo dirigido que permite definir los diseños de los workflows, definir, por ejemplo, cómo paralelizar y después reunir el trabajo en nodos. Entonces, todo esto, como digo, facilita tanto el control como la auditoría, como la iteración del trabajo, la automatización. Como digo, todos estos niveles, su objetivo es llevar más allá
el nivel de autonomía de los agentes para resolver tareas cada vez a más largo plazo. Y ahora vendría la demostración, pero no estoy seguro si de tiempo voy muy justo. La verdad está ahí como ultra justo, pero no, no sé si hay hartas preguntas y La verdad, preferiría, si es que hay preguntas, pasar a responder preguntas porque la demostración se va a demorar un poquito más, entonces para no atrasar más la... Si tienen Perfecto. varias preguntas. Sí, Cristian. Mira, vamos a comenzar entonces con preguntas, ¿te parece? Sí, claro. Vamos, entonces. Dice, ¿qué estrategias deberían implementar las organizaciones y en especial las instituciones educativas para reducir la brecha entre el rápido avance de las capacidades de la IA y su adopción efectiva? Súper interesante la pregunta, porque en la comunidad, de hecho, algunas veces, bueno, en la comunidad IALATAM conversamos de todos los temas que se le ocurran, entonces también este ha sido en alguna ocasión el tema. Sí. Y pasa que, como comenté en parte de la presentación, hasta, no sé, hasta 2020, en la universidad, en la academia, ni siquiera era como un tema que se impartía, la inteligencia artificial, o si se impartía era como la especialización hiper especializada. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que la IA empezó a evolucionar muy rápido y las instituciones no han tenido, dada su un poco rigidez en lo que es, obviamente, no es fácil tampoco organizar una malla curricular, pero dada esa rigidez, no han podido integrarse a la velocidad que sí ha ido evolucionando la IA. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hoy en día, por ejemplo, si una universidad propone integrar la inteligencia artificial dentro de su malla, probablemente en un año más todo eso va a estar desactualizado. Es muy probable. Entonces, es un desafío importante el cómo integrar esta evolución también a nuestra estructura de enseñanza, digamos, dentro de Claro. cada organización y país. Pero, yendo ya más a la respuesta, yo creo que, a ver, siendo bien idealista, porque como digo, sé que obviamente son bien estructuradas y son bien rígidas de repente las mallas, pero yo creo que dada este fenómeno, propondría que mínimo, no sé, al año, o sea, hubiese una asignatura que tratase sobre inteligencia artificial, no como una asignatura final al sexto año de la carrera, sino que cada año tuviese, porque como digo, en cada 6 meses, por ejemplo, como comentaba en la presentación, en enero de este año 2026, nadie se imaginaría que a OpenAI se le iba a escapar un agente, se iba a ir para el otro lado. Claro, sí. Entonces, y eso fue hace 6 meses recién. Entonces, como digo, por ejemplo, si el semestre anterior del año anterior, se impartía algo de ciberseguridad en IA, ya quedó desactualizado respecto a lo que pasó ahora. Entonces, como digo, lo que propondría, aunque como digo, sería difícil de implementar, es que la inteligencia artificial no se tratara como un tema aislado al final de una carrera, sino que fuese acompañando toda la evolución de la misma. Claro, porque como bien dices, esto va avanzando día a día. Entonces, quedar con algo muy acotado no te va a ayudar. O sea, no ayuda, la verdad. Mm, Por lo mismo, por los avances que van muy rápido. claro. Entonces, esa sería mi respuesta, que fuera como algo en paralelo a las carreras, no que fuese algo del principio o del final, sino que fuera Claro, entre transversal. medio. Mm. Claro, sí. Continuemos. Ujú. Orlando nos pregunta, dice, ¿qué leyes hay en los diferentes países y qué tan avanzadas están para la regulación de la IA? Mm, Mira, de leyes, bueno,
cada país probablemente tenga sus leyes, también la Unión Europea también tiene como leyes que están intentando, o regulaciones que están intentando poner, pero la verdad es un tema bien difícil de regular, tanto por, la verdad hay muchos factores. Uno de esos factores que es bueno y malo es el tema del open source. El open source hemos visto ya que es necesario, de hecho para este tema de OpenAI y Hugging Face, se necesitó de un modelo open source para poder investigar y detener el ataque que estaba ocurriendo, porque Hugging Face intentó utilizar modelos cerrados, modelos de OpenAI y Anthropic, para, digamos, analizar y detener este ataque, pero los modelos cerrados, al tener este tipo de regulaciones, precisamente este tipo de guardrails, no accedían a realizar estos temas de ciberseguridad. Entonces, fue necesario, Hugging Face utilizó el modelo GLM 5.2, un modelo abierto, para realizar esta ciberdefensa, digamos. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que es necesario regular la IA, pero ¿hasta dónde podemos regularla? Considerando que van a haber empresas privadas que van a tener sus propias IA, que quizás no van a estar sujetas a estas regulaciones. Entonces hay que tener ojo hasta dónde podemos regular, y también que sea una regulación justa, que sea una regulación que no también aumente la brecha entre, por ejemplo, los que tengan un acceso reservado a modelos súper avanzados versus, como decía, pues, el nivel abierto, el nivel de open source. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí hay leyes, se están intentando poner o imponer tanto a niveles nacionales, a niveles locales, también a niveles internacionales, pero es difícil llegar a regular esto, y también porque, como digo, cada vez avanza más rápido y cada vez tenemos desafíos nuevos que no preveíamos, y que, dada la rigidez del tema precisamente de las regulaciones, una regulación te puede tomar 3 años en implementarse, y como digo, en un mes puede que haya salido una nueva IA que tiene otro nivel, que trae consigo nueva amenaza. Entonces, también las regulaciones, al igual que la respuesta anterior, es algo que no se va a resolver poniendo una regulación y de aquí en adelante ya va a funcionar todo bien, sino que las regulaciones van a tener que ir adaptándose a medida que vayamos encontrando nuevos desafíos a través de la IA, o dada la IA, mejor dicho. Cristian, tu charla buenísima, te felicito. Le quiero comentar a la gente que nos está viendo que, por respeto a nuestro siguiente speaker, que está hace rato esperando a las bambalinas, no vamos a hacer más preguntas, pero quiero que sepan que Cristian es el líder temático del área de desarrollo e IA de la comunidad IA LATAM. Así que ahí en la comunidad también pueden comunicarse con él, hacer preguntas, sumarse. Así que ahora tenemos que seguir porque tenemos más es parte del cronograma. Sí, claro. Bueno, de todas maneras, agradecerle a ustedes, agradecerle a la organización, a todos los speakers, han sido puros máquinas. Y como dice Tamara, invito a los espectadores a unirse a la comunidad, y estamos hablando todos los días de todos estos temas. Así es. Y eso, nada más que decir y agradecer. Cris, antes de que te vayas, aprovecha de invitarlos al curso de Fundamentos de Vibe Coding. Claro, sí, buena idea. Las próximas 3 semanas, entre el 17 y el 21 de agosto, junto a Sebastián, a Rudy y a Matías, que han sido exponentes ya de aquí del Congreso, vamos a
presentar el curso de Fundamentos en Byte Coding Seguro, donde vamos a combinar, digamos, dos visiones, que por un lado es la visión de ciberseguridad, en la cual ahí van a haber 3 profesores expertos, y mi aporte, digamos, dentro del curso va a ser mi visión y mi experiencia en lo que es ingeniería de software y cómo integro la inteligencia artificial dentro de los flujos de trabajo, cómo se automatizan las tareas y cómo se puede construir un proceso que automatiza tanto, o más bien, que automatiza desde la especificación de requerimientos hasta la implementación y validación digamos, de una iteración dentro de un loop de ingeniería, que era uno de estos paradigmas que yo les comentaba. ¿Por qué? Porque los loops y todos estos temas más avanzados, como decía, lo que permite es dar más autonomía y permitir que un agente trabaje durante más tiempo sin intervención humana. Entonces es súper importante porque permite acelerar el tiempo de desarrollo de un software que antes tomaba meses. Ahora, si uno define las reglas correctas, puedes enviar un loop a desarrollarte una aplicación, por ejemplo, en toda una noche, dejar un loop ahí desarrollando. Es un ejemplo, obviamente, como digo, se necesitan controles, se necesita human in the loop y muchas otras cosas, pero ese es el valor detrás de todo esto, que permite automatizar el trabajo y reducir los tiempos de desarrollo. Entonces va a estar súper interesante ese curso y los dejo totalmente invitados. Súper, quedamos súper intrigados y con muchas dudas que yo creo que los alumnos se van a hacer en el curso. ¿También? Sí. ¿Te doy el pase? Sí, dale, sigamos. Chao. Bueno, chao, Cristian, No, que muchas esté muy gracias. bien, gracias. Ya, entonces.